Hola, hola, ¿qué tal? Estamos por aquí. Continuamos con el tema de programando con C Sharp. Estamos ya en el video número 28. Eh, un cordial saludo de quien les habla, el profesor Mauricio Vargas del Departamento de Informática en el Desarrollo de Software del Colegio Cobao. Vamos a continuar ampliando un poco el tema del manejo de listas y vamos a ampliar algunos conceptos eh, a propósito de lo que hablamos en el video anterior, ¿verdad? Quiero recalcar y puntualizar y extendernos un poquito más en este tema de lo que es las listas. Y es que en realidad, eh, cuando hablamos de listas, manejamos un concepto que denominamos colecciones. Nosotros vamos a estar viendo a lo largo de una serie de los siguientes videos, por lo menos los próximos 10, 15 videos, calculo yo, vamos a estar hablando de ese tema en particular, de lo que son las colecciones. Y las listas están incluidas dentro de esas colecciones, ¿verdad? De datos. Las colecciones, bueno, son clases que pertenecen, como ya lo vimos en el video anterior, al namespace, ¿verdad? System Collection Generic, ¿verdad? Si nosotros no declaramos esto al inicio, pues no vamos a poder utilizar ninguno de este tipo de colecciones. Y también ya vimos que evidentemente estas clases nos permiten almacenar eh, elementos, ¿verdad? De diferente tipo. Son clases genéricas, como lo indica el propio namespace, ¿verdad? Generic. Y pues también vimos que no tienen las limitaciones que teníamos con los arrays, ¿verdad? A cambio de eso, pues siempre hay que pagar un precio, pues consumen mayor recursos de nuestros equipos. A cambio de eso, pues nos permiten, entre otros métodos, ¿verdad? A ordenarlos, añadir elementos, eliminar elementos, buscar, etcétera. Y como ya lo indicamos y lo recalcamos, son clases que pertenecen al namespace Systems Collection Generic, ¿verdad? Eso para que quede lo suficientemente claro. Bueno, nosotros vamos a estar abordando en principio los dos tipos de listas, ¿verdad? Vamos a ampliar un poco lo que es las listas simples, ¿verdad? En el caso de la colección que manejamos con C Sharp, es la palabra list, la palabra reservada list, que es muy parecido, ¿verdad? Muy parecido a los arrays, pero con métodos adicionales que nos permiten agregar, eliminar, ordenar y buscar con mayor facilidad de lo que nos lo permitían los arrays. Y un tema que estaremos abordando una vez que terminemos de ver el tema de las listas simples y es los linked lists, ¿verdad? O las listas enlazadas, que más bien estas tienen un comportamiento muy parecido a las pilas, ¿verdad? O las colas, kiwi, stack, ¿verdad? Que son otros métodos, otras colecciones, corrijo, otras colecciones que vamos a estar viendo posteriormente, ¿verdad? Vamos a verlos en otros videos, pero básicamente son los dos tipos de lista que nosotros vamos a estar manejando. Entonces, vamos a retomar el tema de las listas simples para dejar bien claro el tema y cerrar ya el tema de las listas simples y abocarnos a lo que son los linked lists, ¿verdad? Bueno, como lo habíamos visto y nada más recapitulo rápidamente, ya habíamos visto en el video anterior cómo declarábamos una lista simple, ¿verdad? Aquí en este caso de tipo entero. También vimos cómo se agregaban elementos a la lista, hasta ahí todo lo que vimos en el video anterior. Y además, cómo recorríamos posteriormente, cómo mostrábamos posteriormente los elementos de nuestra lista. Algo quizás un poco distinto a lo que sí vimos en el video anterior es que vamos a agregar elementos, por ejemplo, mediante
un arreglo, ¿verdad? Yo puedo declarar un arreglo del mismo tipo que mi lista, ¿verdad? Como en este caso, arregla num, ¿verdad? Es un arreglo de 5 elementos que ya lo declaré previamente. Yo no le voy a pedir los datos al usuario, sino que ahí mismo lo declaré. Yo puedo utilizar esa estructura, este arreglo que tengo aquí declarado, para agregar mis elementos a mi lista. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago igualmente con un ciclo for, ¿verdad? Mediante este ciclo for, vean que yo hago, en el caso de esta línea que está acá, es la que nos permite agregar a mi lista num, ¿verdad? Vea que aquí está el método add, ir agregando cada uno de los elementos que están en el arreglo que declaramos acá. Y pues con otro ciclo for, al igual que en el ejemplo anterior, vean que ni siquiera lo quité, pues muestro los elementos que fueron agregados a través de este arreglo. Ejecutamos y verán que ahí están los elementos que se agregaron a nuestra lista. Ya no estamos mostrando los datos, no estamos recorriendo el arreglo, ¿verdad? Estamos incluyendo esos elementos en mi lista y posteriormente lo que estamos recorriendo, si ustedes ven, es lista num, ¿verdad? Que lista num es mi lista, no mi arreglo. Bueno, y es que también, como lo mencionamos en el video anterior, una vez que yo declaro un arreglo, yo no puedo variar ese arreglo en tiempo de ejecución. Yo no puedo ni incluir elementos, ni decir que el arreglo va a ser más grande, ni que va a ser, ¿verdad? X o Y elementos ahora los que quiero incluir. No, una vez que yo declare el arreglo, pues así quedó el arreglo y en tiempo de ejecución, pues yo no puedo hacer esas variaciones. Ya sé que lo vimos en el video anterior, pero quiero dejar eso bien claro porque a veces yo sé que con un solo video tutorial esos aspectos, esas pequeñas diferencias que a veces no suelen captarse de inmediato entre lo que es un arreglo y una lista, no quedan lo suficientemente claras. Y por eso quise hacer este otro video tutorial y yo no necesariamente, ¿verdad? Repito que en el caso de una lista, que esa es una de las diferencias de un arreglo, no necesariamente yo tengo que saber desde un inicio cuántos elementos quiero incluir yo en mi lista, ¿verdad? Eso es algo que lo puedo manejar durante el tiempo de ejecución, a diferencia del caso del arreglo, que hay que declarar previamente el tamaño de mi arreglo y durante el tiempo de ejecución ese dato ya no puede variar. En el caso de la lista sí, y esa es una de las claras ventajas que tiene el hecho de utilizar listas y no arreglos. Y vamos a ver otro ejemplo de cómo es que suceden esos casos, ¿verdad? De que yo en el tiempo de ejecución pues varíe ese dato. Bueno, vamos a borrar. De hecho voy a borrar todo esto que tenemos acá. Vamos a dejar solo declarada nuestra lista num, ¿verdad? Y vamos a trabajar a partir de esta lista que tengo aquí declarada. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer una aplicacioncita que en tiempo de ejecución nos solicite la cantidad o el tamaño de los elementos que queremos incluir en el listado. O sea, si queremos incluir 5 o 7 u 8 y esto en tiempo de ejecución, una vez que nosotros le hayamos indicado cuántos elementos queremos incluir en nuestra lista, nos los irá solicitando, ¿verdad? Y una vez que los haya solicitado, los irá agregando en esta lista, en lista num, que es nuestra lista de elementos, ¿verdad? Vamos a ver cómo haríamos ese pequeño. Vamos a enviarle un mensaje al usuario preguntándole, por ejemplo, que cuántos elementos, por ejemplo, vamos a ver, cuántos elementos deseas incluir
en la lista, no sé, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora vamos a guardar ese dato, vamos a capturarlo desde consola. Ese dato va a ser de tipo entero. Vamos a llamar el element, ¿verdad? Para ser descriptivo. Y lo vamos a capturar, ¿verdad? Vamos a decir que es un dato de tipo entero, porque tiene que ser un dato entero, que es el tamaño preciso y exacto de la cantidad de elementos que queremos incluir. Y ese dato lo vamos a capturar desde la consola, ¿verdad? Entonces un console read line y ya todos sabemos, claro, ¿verdad? Ya todos ustedes saben a estas alturas por qué es que está dándonos ese error, ¿verdad? Y ese error es básicamente porque tenemos que, recordemos que hacer el parseo, ¿verdad? Como dirían algunos, tenemos que convertir ese dato que estamos capturando, ese dato que inicialmente lo capturamos como un valor string, lo debemos de convertir a un tipo de dato entero. Pues eso ya lo vimos en otros videos. Si usted no entiende qué es lo que hicimos, le va a tocar devolverse un montón de videos hacia atrás. Ahora, al igual que en el ejemplo anterior, pues utilizamos un ciclo for, ¿verdad? Para ir capturando los elementos, ¿verdad? Desde i igual a 0, ¿verdad? Mientras que i, que es el contador, sea, ¿verdad? Menor a los elementos que nos señaló el usuario que como máximo quería agregar a la lista. Ya ustedes saben, entonces, como es un for, ahí lo incrementamos y luego procederemos a ir agregando cada uno de los elementos, como ya también lo vimos, ¿verdad? A nuestra lista. Correcto. Y esos elementos yo los voy a ir capturando por consola, ¿verdad? El usuario me va a ir, de hecho puedo utilizar esto mismo acá, ese mismo comando, porque al final es lo que el usuario me vaya digitando, lo que yo voy a ir capturando por consola. Aquí me falta un paréntesis más, por eso me estaba dando lo del error. Y aquí entonces mi ciclo for, ¿verdad? Yo voy a ir capturando los datos y estos se van agregando a mi lista tantos datos como yo, como usuario, ¿verdad? Tantos como el usuario me haya indicado ante esta pregunta y guardado en la variable element, ¿verdad? Tanto así como yo haya definido en esta variable que yo quería o quise capturar de datos. Y pues ahora simple y sencillamente ejecuto. Y le voy a decir que yo quiero digitar, no sé yo, 5 datos. Bueno, ahí tal vez me faltó mandarle un mensaje, dame los datos, no sé. Pero ahí ya lo que está esperando es que se digiten los datos, listo. Ahí ya tal vez podemos hacer aquí un console, ¿verdad? Enviarle un mensaje al usuario, ¿verdad? Que dame los elementos, dame los elementos ahí, no sé, digo yo, ¿verdad? Por decirle algo para que se sepa ahí. Al usuario siempre hay que dar información, qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Yo le dije entonces ahí que tres datos, entonces dame los elementos, ahí ya los empezó a pedir. Incluso ahí ustedes con contador pueden decirle, deme el elemento 1, deme el elemento 2, el elemento hasta el elemento n
del tamaño que ustedes hayan definido. Y luego, igualmente, como lo vimos antes, de la misma forma en que yo recorro una lista para pedir los datos, de esa misma forma, muestro los datos que están incluidos en la lista. Simple y sencillamente aquí, una vez que tengo el for, pues agrego el console grid line, ¿verdad? Para poder empezar a recorrer mi lista. Ejecutamos. ¿Cuántos elementos? Le voy a decir que 3. Entonces ahí empiezo a capturar los datos y luego me los muestra. Tal vez aquí nos faltó pues un mensaje, ¿verdad? Al igual que en este otro mensaje, antes de que se empiecen a ejecutar, ¿verdad? Entonces estos son los elementos. No sé, digo yo. Control F5. Le voy a decir que 3 igual. Dame los datos y ahora estos son los elementos, que son los mismos que yo capturé acá, los que estoy mostrando. En este caso, nótese que nosotros no sabemos de un inicio cuántos datos van a estar incluidos en mi lista, porque ese dato pues me lo tiene que dar una vez que inicie la aplicación, me lo tiene que dar el usuario, ¿verdad? Entonces, y ese es el dato que yo pues guardo en la variable element, ¿verdad? Que es en definitiva la que me va a permitir y definir la cantidad de registros que yo pueda definir. Y cada vez que yo lo ejecute, pues yo puedo variar dinámicamente el tamaño de mi lista. Bueno, también en lugar, ¿verdad?, de utilizar esta variable, nosotros podemos hacer uso de una de las propiedades que tiene en nuestra colección list. Podemos consultar, ¿verdad? Y yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Directamente de la página de Microsoft, ¿verdad? Nosotros podemos hacer la consulta de todas las colecciones que tiene en este caso C#, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, la que estamos utilizando, list, ¿verdad? Y podemos ver que una de sus propiedades, voy a señalarlo acá, una de sus propiedades es la propiedad counts, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Bueno, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí en práctica. Aquí entonces, en lugar de la variable elements, yo le puedo decir, puedo cambiar esto por ya les digo, denme un momento. Podemos cambiar esto por lista non.count, o sea, vamos a trabajar con la propiedad count. Lo que va a hacer es contarme la cantidad de elementos que tiene mi lista, y ese será el parámetro para la parada de mi ciclo for. Y vamos a ver que funciona exactamente igual que con el caso del element, ¿verdad? Entonces voy a decirle que 3, 45, 67, 89, y ven que funcionó exactamente igual con la opción. E incluso yo podría desconocer desde un inicio, desde un principio, podría desconocer siquiera cuántos elementos quiere incluir el usuario. O sea, hasta el momento alguien me podría decir, profe, pero es que yo puedo hacer un arreglo, ¿verdad? Un vector, yo lo puedo hacer dinámico, porque yo le pregunto el tamaño del vector al usuario antes de empezar a incluir los elementos, y ya con eso yo tengo el dato del tamaño del vector. Ok, sí, se la compro. Pero si yo quisiera
desde un inicio empezar a incluir elementos en una lista y no tener claro al final cuántos son los elementos que van a estar dentro de esa lista, si yo lo trabajo con arreglos, ¿verdad? O un vector, difícilmente, ¿verdad? En tiempo de ejecución me refiero a no que de un principio, como lo estamos haciendo, que yo estoy definiendo el tamaño de mi lista o el tamaño de mi vector. No, 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 sino que durante la ejecución, el programa, un ciclo que me permita, ¿verdad? Un programa que me permita incluir elementos a una lista y que sea el usuario quien defina en ese tiempo de ejecución, conforme le están pidiendo datos, cuando quiere dejar de incluir datos en la lista. Y vamos a ver cómo lo podemos lograr o cómo se logra eso en el caso de una lista, ¿verdad? De una lista. Vamos a ver. Bueno, hasta el momento he utilizado simple y sencillamente ciclos for para hacer eso. Para hacer, perdón, la inclusión de los datos a mi lista. Hay otras estructuras de control cíclicas de datos que vimos en videos anteriores, y vamos a utilizar una de ellas, ¿verdad? Vamos a utilizar una de ellas, con solo que yo posiblemente dé aquí la indicación, ¿verdad? Por salida de pantalla al usuario. Ustedes seguramente van a adivinarme cuál estructura es la que estoy mencionando. Entonces le vamos a indicar al usuario mediante este mensaje que introduce los elementos en la colección, ¿verdad? Y que digite 0 para salir, para dejar de incluir datos en la colección, en la lista. Entonces ya yo me imagino que algunos de ustedes sabrán de cuál estructura cíclica de control de datos estoy hablando, ¿verdad? Bueno, pero si usted no lo sabe, va a tener que ver los videos que hice yo de estructuras de control cíclicas anteriormente. Pero lo interesante aquí es lo que yo les decía, que en este caso usted puede incluir datos en la lista y no saber exactamente en un inicio hasta dónde voy a llegar con esa inclusión, qué cantidad de datos voy a incluir yo en la lista. Ustedes esto en un vector definitivamente no lo pueden hacer, pero en el caso de una lista sí lo podemos hacer porque en el caso de la lista la inclusión de los datos es dinámica. Para ello, pues vamos a seguir utilizando nuestra variable element. Y ya alguno va a decir, ve, trampa, profesor, sí utilizó la variable element. Bueno, voy a inicializar esa variable que da lo mismo en lo que yo la inicialice, ¿verdad? No sé, voy a inicializarla en 1, no sé, ¿verdad? Por decirle algo, bueno, y la variable element va a ser de tipo entero, por supuesto, porque si no nos da ese error. Y voy a abrir un ciclo while, ¿verdad? Y entonces aquí es donde viene, digamos, la ciencia a esto. Le voy a decir que mientras ln, ¿verdad? Sea diferente de 0, ¿verdad? Y ya estoy validando mi ciclo, mientras que lo que yo digite sea diferente de ln, o sea, que no sea 0, perdón, mientras que ln, ¿verdad? Que es el dato que yo voy a estar digitando para guardar los elementos que voy a ir agregando a mi colección tipo lista, sea diferente de 0, pues voy a estar ahí infinitamente en ese ciclo. Entonces, ven, ¿verdad? Entonces, ok, mientras que eso suceda, entonces voy a decirle, ¿verdad? A la aplicación a qué va a ser igual ln, ¿verdad? A lo que yo capture de la consola. Pero ya sabemos, ¿verdad? Que tenemos que convertir este dato, este dato lo tenemos que convertir a un número, porque si no, nos va a dar el error, que ya todos sabemos. Entonces, los datos que yo vaya capturando por teclado, ¿verdad? Los voy a guardar en la variable element, ¿verdad?
Y ese elemento yo lo voy a agregar a mi lista, ¿verdad? A mi lista. Los voy a ir agregando. Entonces, esta pequeña aplicacióncita lo que me permitirá será estar infinitamente en este ciclo hasta que yo quiera o lo necesite, ¿verdad? Ok, entonces una vez que yo he capturado los datos, pues yo quiero mostrarlos. Y aquí es donde, y lo explicamos en el video anterior, eh, explicamos otra herramienta, la, la estructura for each. Y ya les explico por qué en este caso esta estructura se vuelve tan importante. Bueno, entonces como lo habíamos dicho, ¿verdad? Voy a montar la estructura y luego les explico. Entonces vamos a necesitar una variable que podemos denominar como nosotros mejor querramos, ¿verdad? Yo en este caso la voy a denominar dato, ¿verdad? Y ya les explico en lista num. Ok, entonces esto es algo, funciona similar a esta forma. Voy a tratar de traducirlo al lenguaje humano, ¿verdad? O sea, por cada, eso es lo que significa for each, por cada dato que está en mi lista, en lista num, muéstremelo, ¿verdad? Muéstremelo. Eso es lo que estamos haciendo. Muéstrame cada dato. Entonces aquí lo que hacemos es simple y sencillamente un console, eh, grid line, que básicamente lo que nos hace es mostrarnos en principio los datos que están en mi. Correcto. Entonces, por cada dato que esté en mi lista bueno, en este caso mi lista de números, pero puede ser lista de nombres, lista de lo que sea, ¿verdad? Muéstreme esos datos. Por aquí voy a agregarle nada más, pues cuestiones así de estética, nada más. Una vez que hemos agregado el ciclo for each. Ah, bueno, y es que otra cosa, tampoco no les he explicado algo. En el caso de un for, ¿verdad? En el caso de un for, yo sé de antemano y necesito una variable de parada. O sea, un ciclo for tiene que ir desde, por ejemplo, desde 0 hasta 50, ¿verdad? Hasta n. En este caso, no sabemos cuántos elementos vaya a ingresar el usuario. Entonces, con el for each, como no tengo que saber el dato de parada de mi ciclo, pues me queda muy cómodo utilizar el for each, aparte que el código for each pues es un poco más pequeño, más eficiente. Pues por ahí alguien me puede decir, de profe, pues muy fácil, puedo utilizar siempre un for y utilizo la propiedad count. Bueno, sí, también pueden hacerlo con el count. Al final de cuentas pueden utilizar el count, ¿verdad? Y lo hacen con un for, o lo pueden hacer más elegante, ¿verdad? Con menos código, con un for each. Pero la ventaja es que si lo hacen con for each, que en todo caso pues es un código más elegante que el mismo for, ¿verdad? Es más reducido. No necesitamos saber la condición de hasta dónde llega nuestro ciclo. Entonces básicamente pues ya tendríamos listo nuestro aplicativo y vamos a ingresar entonces datos y cuando yo ya no quiero pues sé que con 0 me dice dejaste de incluir elementos y después me dice estos son los elementos y me los muestra, ¿verdad? Eh, en el mismo orden en que yo los agregué o puedo utilizar el reverse o puedo limpiarlo o la lista, puedo eliminarlos, puedo eliminar datos, etcétera, 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 ¿verdad? Ahora, por último, nada más como yo sé que tal vez es algo innecesario, pero desde el punto de vista didáctico es algo
también importante de ver. Supóngase que yo estoy incluyendo acá los datos y efectivamente digité 0 para salir, todo perfecto, hasta ahí digité 0. Y una vez que yo le ejecuto el resto del programa, pues lo que hace es mostrarme los elementos que fueron incluidos dentro de mi lista. Y nótese que el 0, que yo lo digité, pero como condición de salida, pero no quería que ese valor se acumulara en mi lista, ¿cómo podríamos hacer para eliminar ese dato de mi lista? Pues muy sencillo, muy sencillo. Una vez que se termina, que se cierra el ciclo while, ¿verdad? Una vez que se cierre el ciclo while, yo voy a incluir la, la siguiente propiedad, ¿verdad? El siguiente método y la siguiente propiedad, ¿verdad? Le voy a decir que en el caso de mi lista, ¿verdad? De mi lista, recordemos que vimos en el video anterior eh, el método remote add, ¿verdad? ¿Qué es remote add? Si entre paréntesis yo le indico en la posición del dato, o sea, del índice que yo quiero eliminar, me lo va a eliminar. En este caso, yo sé que siempre, ¿verdad? En el caso del 0 va a ser la última posición que va a estar en mi lista. Entonces ahí es donde yo puedo utilizar la propiedad count. Entonces yo le voy a decir que me cuente, ¿verdad? Que me cuente todos los elementos y y que se mueva a una posición, a menos una posición. Con esta línea yo me aseguro entonces que la última posición, ¿verdad? El último dato de mi lista sea eliminado. Y hagamos la prueba para que vean ustedes que no les miento. Entonces vamos a digitar el 23, el 56, el 78, el 90 y aquí voy a digitar el 0, pero como condición de salida. Pero yo no quiero que ese elemento que es el 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Ese quinto elemento yo no quiero que me aparezca en mi lista. Entonces, una vez que yo le dé enter, ¿verdad? El sistema va a terminar el ciclo. O sea, voy a llegar aquí a esta llave, ¿verdad? Porque ya me salí el ciclo al cumplir con la condición de parada. Y voy a ejecutar esta otra línea. Y vamos a ver si es cierto que mi 0 ya no aparece cuando se ejecute mi for each, ¿verdad? Y efectivamente, como ustedes pueden ver, ya en mi for each no se muestra el dato del 0. Bueno, eso es básicamente lo relacionado a lo que fueron las listas simples. Este video y el anterior, pues no es que muestran todo, porque es muy amplio el caso de las listas, pero sí, pues los aspectos más relevantes. Y lo que no, ya saben, pueden consultarlo en la página de consultas, valga la redundancia, en la parte de colecciones directamente de Microsoft, ¿verdad? Entonces nos vemos en el próximo video tutorial donde vamos a abordar lo que son las listas enlazadas, ¿verdad? Chaito.